fin estamos grabando el primer capítulo. Y yo creo que este primer capítulo no va a sonar lo mismo que el 42avo. Va a sonar muy diferente el 42avo. Esto es Solución Adhesiva, el podcast. La rebuena. ¡Ey, qué chimba que estén escuchando Solución Adhesiva, el podcast! Bienvenidos a todos. Ander, bienvenido, papá. Bienvenidísimo, Daniel, también, parcero. ¿Cómo vamos? Marica, increíble. Contentos. Uf, porque hoy es el capítulo número 42. Y este capítulo es como si fuera nuestro aniversario. O sea, faltan 10 capítulos para cumplir el año completo. Pero este capítulo es especial por un detallito muy chiquitico que nos pasó al empezar todos los programas. Que si de pronto usted ha sido escucha. No, pero eso nadie se lo acuerda, weón. No. Usted se acordó, yo no me acordaba qué capítulo era. No. ¿Será que no hay gente que se acuerda, weón? Bueno, no importa. Igual lo vamos a recordar. ¿Por qué es especial el capítulo 42, Ander? Marica, porque un día estábamos hablando ahí de la nada, cuando Daniel dijo, marica, como este es nuestro primer capítulo y obviamente no se va a escuchar igual que el 42avo, pero es un número aleatorio. Sí. Y vamos a escuchar un pedacito. Hágale. Vamos a escuchar un pedacito que aquí lo tengo el audio. Daniel, bienvenidísimo. Señor, muchas gracias. Hermano, por fin lo materializamos. Sí. O sea, por fin estamos grabando el primer capítulo. Y yo creo que este primer capítulo no va a sonar lo mismo que el 42avo. Va a sonar muy diferente el 42avo, pero es un orgullo y una alegría grabar el primero. Sí. Entonces, eso no era Ahí un está. día cualquiera, Ahí weón. está. Fue el primer capítulo. Fue el primer capítulo. Y sí, de verdad, era para mí como una satisfacción muy chimba después de... Ahorita, esta mañana lo estábamos viendo. Ajá. El 17 de julio del año pasado fue el primer contacto que tuvimos para intentar hacer un podcast. 17 de julio. El primer capítulo lo grabamos cerca del 15 de noviembre, más o menos. Espere, un dato acá. Daniel es demasiado bueno para las fechas, entonces todas las fechas las tiene súper claras. Yo le creo mucho. Entonces. Sí era muy bacano como poderlo llevar a cabo, ¿cierto? Porque ya lo hacíamos con equipo más profesional, pues teníamos ya 2 micrófonos en ese momento, era como mucho más especializado lo que estábamos haciendo de podcast. Exacto. Entonces, para mí era de verdad como, hey, qué chimba que lo estamos haciendo. Y obviamente esto iba a llevar un aprendizaje. Cada que uno empieza algo, no es lo mismo la primera vez que lo haces a cuando ya tienes muchas veces haciéndolo. Y a pesar de que la edición la sabemos, de que el contenido lo sabemos, de que todo eso ya estaba, no iba a sonar igual. Y yo me doy cuenta que no suena igual, pues porque he aprendido mucho en este tiempo, más allá de lo que sabía entonces. Entonces era como que, bueno, este capítulo no va a sonar igual al, no sé, 42avo. Marica, eran 42 semanas. Eso no se nos pasaba por la cabeza que íbamos a durar tanto y tan constantes y tan Exacto. juiciosos. De hecho, yo le dije a Daniel como que la primera vez, como que, Daniel, ¿cuánto dura una temporada? Y este como dijo, ¿temporada? 10 ¿Sí o no? capítulos o qué? Exacto, sí, yo le dije, no, sí, yo le dije eso. Y entonces para mí fue como, pero marica, si estamos contentos, estamos juiciosos grabando, nos parece chimba, nos parchamos, pues sigamos, normal. Pero sí, nunca me imaginé que fuera como que el primer día pensar en una 42ava semana, ¿cierto? Marica, sí, güey. Entonces, cuando vos caíste en cuenta de eso, un día me dijiste que marica, íbamos como en el 30. Es que ya casi cumplimos 42 y yo como, ajá, ¿y? Y era Sí, como, sí. es que 42 es especial porque vos dijiste en el primer capítulo que cómo iba a ser el 42. Yo me acordaba, claro. Entonces, era como, para nosotros se volvió una fecha especial, como, bueno, no va a haber un aniversario, Pero o sea, va a haber un 42avo. aniversario obviamente, pero el 42avo es el especial, ¿cierto? Sí, güey, me parece muy chimba porque son 42 programas y sí, algo como inimaginable en el momento, porque uno dice, marica, vamos a empezar a grabar a ver qué tal. La disciplina, la constancia, porque no hemos parado hasta aquí y ahora cada semana. Incluso hemos grabado capítulos hasta doble. Hemos quedado aquí hasta las 12, a 12:30 aquí con los invitados. Tenemos capítulos dobles y hemos ensayado muchas cosas. Hemos ensayado los trípodes de muchas formas. Hoy estamos innovando. Hoy estamos innovando, por ejemplo. O sea, ahí sí como que cabe el dicho que es como que nadie nos ha aprendido. A pesar de que yo tenía... Ay, marica, yo tenía... Eso no se puede hacer. Yo tenía historias, por ejemplo, que de algunas cosas de emprendedores. Vos tenías todo tu tema, por ejemplo, de estar súper full con el audio, haber estudiado locución y toda la vuelta, pero no teníamos todavía la piedra filosofal para poder hacer el podcast. Se fue como desarrollando durante el tiempo. Y también fue muy bacano haber experimentado en otros lugares, haber llevado el podcast a un café, haber llevado el podcast a Santa Elena. A Santa Elena, haber llevado el chimba. podcast a otro lado, que también lo veíamos como
a Itagüí en esos días. A Itagüí, que ni siquiera lo pensamos. O sea, como que vamos a ir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y era porque los invitados nos decían como, ¿y por qué no lo graban acá? Ajá. Qué chimba grabarlo acá. Ay, qué y chimba, entonces como sí. que bueno, tenemos que andar con el logo. Tenemos que despegar. Tenemos que andar con todo el, Sí, pues, sí. todo el equipo. La primera nos llevamos un computador de sobremesa, no era un portátil como ahora. Ajá. Pero la primera Sí, vez ¿verdad? teníamos era un sobremesa que nos tocaba andar con ese hijo de Con puta para eso. todos lados. No, marica, una chimba. Muy Entonces, bonito. sí tenés razón en que, y sobre todo porque al principio decíamos como, bueno, vamos a grabar un capítulo solos, hablando como de cosas de emprendimiento, y otro con invitado. Uno solos y otro con invitado. Ah, sí. Yo no me acordaba de eso. Esa huevonada nos duró como 3 capítulos nomás. Sí. Después fue invitado tras invitado tras invitado, porque en un principio nos pensábamos como, nos vamos a quedar sin invitado. Es muy difícil tener... o sea, en todos estos invitados han sido por ahí 36, yo creo. Creo que por ahí 6 capítulos hemos tenido solo Sander y yo. Ajá. Pero el resto han sido como 36 invitados. En un principio eso suena como, no, marica, ¿de dónde vas a sacar ¿Dónde va 36 esa gente? invitados? Hasta que llegamos y colocamos Un formulario. el formulario, weón, y no sabíamos qué estaba pasando aquí afuera, o sea, qué estaba pasando detrás de toda esta gente que estaba viendo pues como toda la vuelta. Y era increíble la convocatoria y la cantidad de gente que nos escribió. Y hoy por hoy tenemos... ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas personas ahí como todavía en stand-by? Yo creo que no sé. se inscribieron como 40 y Como llevamos unos como 40, 6. más o menos 6, en fin. Nos quedan otros 34. 30 y algo personas. O sea, nunca imaginamos que vamos a tener como 6 meses de grabación ya anticipada. Y a todos los hemos estado llamando con tranquilidad. A muchos los hemos venido llamando con tranquilidad, pues porque finalmente pues esto se hace cada 8 días o cada 15 según como tengamos los capítulos grabados. Pero todos los miércoles estamos ahí, 8 p.m. ¿Sí o qué? Entonces, cuando nace una idea, sobre todo de un podcast o la gente que crea contenido en redes, al principio siempre es como, y bueno, ¿de qué voy a hablar? Si tengo ideas claras como para 5 de pronto videos. Ajá. O de pronto 5 capítulos. Pero después, ¿qué hablo? Me voy a quedar sin tema. Y claramente no. El programa te va llevando, ¿cierto? Ay, que eso también weón. es un aprendizaje. A las personas que están creando contenido. Ay, ¿de qué voy a hablar? Empiece. Empiece, sí, accione. Accione, como decimos aquí en el podcast. Ajá. Accione que algo va a pasar. pasa. De pronto llegan ideas nuevas, de pronto salen temas de moda que usted empiece a conectar. Muchos canales de YouTube que uno ve empezaron con otras cosas, se fueron como especializando. Entonces también es la idea de acciones, ¿cierto? Puede dar miedito. Claro. Es que da miedito. Es que inicialmente, weón, como todo, uno se azara porque uno dice, si lo irán a escuchar, no lo irán a escuchar, vamos a hacerlo por nosotros, porque inicialmente, pues digamos, como si no escucha una persona, Daniel me decía, una persona que nos escuche, no importa, mi mamá y su mamá, listo, de una, no azara, son fieles aquí el podcast. Entonces dijimos, no azara, vamos a hacerlo por nosotros, porque nos gusta tan. Hoy por hoy, 24 países, increíblemente, segundo país Estados Unidos y estaba peleando con España, marica, y Colombia pues obviamente primero, y tenemos unas estadísticas muy buenas. Y un día fue que dijimos también como que, hey, ¿por qué no producimos esto también? Está bien, si tenemos los las equipos, herramientas. tenemos aquí un especialista en sonido, acá toda la parte de solución adhesiva con los clientes, con toda la gente, por allá el Mincho con el tema de cámara, edición de video. O sea, tenemos Acá todo vamos a como para hacer, empezar a sí, venderlo. para empezar a Listo, venderlo. hágale. Y empezamos, Y empezamos a venderlo. a venderlo. Un potencial cliente, no Sí. sabemos qué pasó con él, pues bueno, ahí quedó como en Normal, veremos, ¿cierto? ¿sí o no? No pasa nada. Ajá. Tuvimos una invitada de MKPMU Ajá. que ella llegó acá y vio esto y dijo, no, yo también quiero, yo también quiero un podcast. nota, qué Y ahora nota. le estamos produciendo en MKPMU los podcasts de ella, ¿cierto? Ajá, una chimba. MKPMU detrás del artista se llama el podcast de Exactamente. ella, ¿cierto? Ajá. Ahí está en YouTube también, pues en Spotify por si lo quieren escuchar. Una chimba. Ella invita gente del entorno de la belleza. Exactamente, Ella que tiene que ver con la micropigmentación. y con todo ese micropigmentación. micropigmentación. Eso, entonces es bacano porque todo el mundo tiene una historia para contar, ¿sí o no? Usted puede Total. contar la historia de los carros antiguos de Medellín. Usted puede contar la historia de la aviación. Usted puede traer gente política, hablar de política. O sea, hay mucho contenido. Entonces, cada historia vale la pena ser escuchada y por eso nosotros, pues, el que quiera tener un podcast, vamos y lo llevamos y lo hacemos. De viaje, de lo que sea, de una cuenta con solución adhesiva. Y otra cosa importante que me parece muy bacano, Daniel, es que definitivamente el mercado sí lo va llevando a uno, como hemos hablado muchas veces acá, porque uno va descubriendo, va redescubriendo y la cantidad de historias tan bonitas, bueno, en estos 42 capítulos. Yo a todos quiero aprovechar ese momento para agradecerles a todos y cada uno de los
36, no sabemos, 37 muchos invitados que han venido y que han pasado por aquí o que hemos ido hasta allá, porque realmente, o sea, muy bacano por aceptar la invitación, por venir a contar su historia, y me parece muy valioso que Solución Adhesiva y el mismo invitado pelee como esa visualización Sí. y ese orgullo. La mayoría de mensajes acá, y Daniel es testigo, es que todos apenas ven y escuchan el podcast, dicen, lloré. Volví a Sí. llorar, me hizo lagrimear, Sí. me hizo recordar, y eso es muy bonito. Nosotros aquí tenemos como una pregunta casi que obligada a todos, casi que obligada, es como el primer día, y yo estoy seguro que más de uno acá fue su primer podcast. El ¿Sí o primer, no? sí, el primer podcast y trae nostalgia siempre. Ajá. Bueno, les contamos una cosa, que nos enfrentamos cada lunes, cada miércoles, cada día que grabamos. Yo no sé por qué. Aquí siempre pasa un camión de la basura. Por ejemplo, Todo hijueputa día que grabamos pasa el día. a la misma hora. A la misma hora. Lo pasa. corremos media hora y a la media, como que el carro está aquí en la esquina esperándonos, weón. Yo creo que se nos odia, Sí, man, parce. weón. Ahí vienen, coloquémoslo. Entonces, volviendo al tema, una cosa muy bacana de los invitados es la confianza que le tienen Sí. a uno para venir a contar su historia, ¿cierto? Ujú. Porque hablar delante de un micrófono no es fácil. Cuando se prenden cámaras y empieza el micrófono, hay mucha gente que me dice, cuando yo lo invito, porque normalmente yo soy el que hago como el contacto con la persona, y entonces me dicen como que, hey, venga, ¿y qué hay que decir? Venga, y tienen un formulario, venga, o tienen Es que preguntas. tienen un guión. Tienen un guión, exacto, un Y guión. nosotros que somos todos sueltos como, no, ahí vamos hablando. Ahí vamos conversando, eso va fluyendo. Exactamente, y entonces es muy charro, weón, no, pero muy bacano. Sí, Yo- entonces esa confianza de venir, sentarse. Nosotros digamos que tenemos un bagaje, hay un tema artístico ahí, que pues vos y yo somos actores. Yo estudié locución, soy locutor, o sea, yo me la paso hablando más de la cuenta. A veces. Yo me censuro. Yo soy el que edito los programas y a veces me censuro. Hay veces El que mismo digo, se censura. Sí, hay veces que soy como que, marica, esto no puede ir. Entonces lo corto. Posiblemente esto también lo corte. No, mentiras. Ah, Entonces, pues tenemos como una preparación ante los micrófonos, pero mucha gente de pronto no, ¿cierto? Y lo que genera que una conversación sea fluida es la confianza que llegan a tener con nosotros. La forma en que de pronto desarrollamos todo, que dicen, uy, me sentí súper tranquilo. Una vez estuvimos acá a Linda Bustamante, ¿cierto? Sí. Linda es periodista, Linda pues, se la pasa haciendo entrevistas y siendo entrevistada también. Ella terminó acá y Linda, muchas gracias por la confianza, pero lo que terminó dijo, ay, nunca me había sentido tan cómoda en una entrevista. Sí, Puta, sí. eso hace que uno se sienta como, marica, sí, de eso se trata. de que estén aquí en confianza, tranquilo, buena energía, contando su historia como si nada. Y también, por ejemplo, el otro parcero periodista, Alejandro Ajá. Calle, lo mismo, como que, marica, no había estado de este lado, porque siempre había estado haciendo preguntas, siempre había estado entrevistándolo, pero nunca había sido entrevistado él. También muy bonito. Una muy hora de bonito. conversación por lo general. Sí, una belleza. Y a veces se extiende No, más. marica, Puta. ustedes no saben lo que yo sufro como... No, o sea, Como conductor del programa soy viendo. Entonces aquí tenemos como una rutinita, ¿cierto? Mincho está detrás de cámaras. Mincho nos dice siempre más o menos cuando llevamos 50 minutos de entrevista con el invitado. Ajá. Y empiezo yo a apretar culo como, ay, gonorrea. Y eso es una expresión. Sí, porque es que finalmente la historia va súper buena, Por güey. eso, estamos en el clímax, estamos súper bien. Sí, sí. Cuando ya deberíamos de empezar a cortar los programas, ¿cierto? A terminar el programa, porque tampoco la idea es que un programa sea tan largo. Sí. Uno como oyente, cuando uno ve que el podcast dura 3 horas, no sé si has pillado, es que Jordi Wild, el español. No, nada. Marica, los programas de ese man son como de 3 horas y media. Entonces, muy bacano porque hay mucho contenido, pero de verdad, yo como oyente digo, puta, pero es que cuando escucha uno esto, son como 3 sesiones de 1 hora, huevón. Claro, no, ya toca planearse mucho. Es un público muy objetivo, muy específico, pues. Aún así, marica, atrae como 1 millón de personas, Claro. huevón. O sea, sí lo tiene, pero es de quedarse mucho rato hablando. Entonces, nuestro programa, por lo general, es 1 hora, 1 hora y 10, más o menos. Nos hemos extendido, yo creo que 1 hora y 20. cuarto, 1 1 hora y 20 no. de Bueno, no sé. pronto. Pero ya empieza uno a decir, es hora de cortar, ¿cierto? Ajá. Y uno ve que el invitado está en su furor y que uno está en el furor con el invitado. Sí, y uno, claro. bueno, no. En otro momento seguimos. Es difícil cortarlo acá, pero se nos acaba el tiempo. Y es una cosa que nos ha pasado muchas veces o todas las veces, porque las Muchas historias veces. son muy interesantes. No, una chimba. Contame una historia que vos te acordes en ese momento, porque, por ejemplo, yo soy de los que escucho periódicamente el podcast.
y me gusta mucho volver como a recordar cositas. ¿A Eso vos es una cómo te nota. va? ¿Cómo te va? Yo no los suelo volver a escuchar, ¿cierto? Porque usted lo escucha como 500.000 veces, weón. yo lo tengo entonces que hay veces- escuchar muy detenidamente en la edición, entonces como que ya se impregna, ¿cierto? Claro. Cuando llega el video también veo como que el video fluya con lo que estamos haciendo, ¿cierto? El video también se encarga Mincho de hacerlo. Son una operación en conjunto, pero cuando llega también yo tengo que empezar a ver como, bueno, ¿qué pasó? Que ¿cierto? sí funciona y toda la Entonces, vuelta. por lo general no vuelvo a, ¿cierto? Me acuerdo mucho de un invitado, no voy a mencionarlo, pero fue muy bacano porque cuando empezamos, él sí se veía muy tímido, Ok. muy tímido, como que, bueno, ¿y cómo estás? Bien. Entonces, Ander y yo hablábamos como, al principio fue muy difícil porque él no estaba, creíamos que no se sentía cómodo. Ajá. Y de un momento a otro ese man empezó y bla, bla, Se bla, bla. Y desplayó. él no es uno de los que esté acostumbrado a estar en un micrófono. Entonces fue brutal tenerlo como invitado. Eso fue muy chimba. Y un sabe capítulo también muy que me bacano. parece muy chimba esa experiencia, que como la persona realmente se fue sintiendo en confianza y llega un momento en el que, marica, hágale con dos Se nos parceros. fue que- Con dos parceros. Porque es que la idea también del podcast, aquí como dato, es que toda esta ambientación se buscó también como que fuera así, como nocturno, como oscurito, como parchado, era porque era como dos amigos hablando en un bar. Que esa es la idea. Y eso somos. Y eso somos dos amigos. Eso somos. Y después tenemos otro invitado Sí, que lo hacemos y ya. parte del parche. Ajá. Entonces eso realmente es como la esencia del podcast, que la gente se parche a hablar acá. ¿Y qué hace uno en un bar? Toma. ¿Sí o no? ¿Qué estás En tomando, No, Daniel? agüita. Yo creí que iba a decir. No, agüita. Pero una Agüita. vez, como anécdota, no, déjala huya, nos weón. pasó que nos tomamos un vinito. Porque dijimos, es que ven, un podcast tan vino. Sí, Vamos sí. a dar vino. Ah, bueno, hágale pues. Servimos vinito, normal. Y no era el invitado, era el vino. Y éramos nosotros en el programa por culpa del vino en el que nos empezó a dar sueñito. Uy, marica. Y fue ese capítulo doble. Por eso, en el primer capítulo nos tomamos el vinito y en el segundo teníamos sueñito. Pero Es que sueñito. no era por culpa del invitado, era culpa del vino. Y fue difícil, pues. Era Sí. como... Incluso el invitado también. Como Sí. que se fue como bajando. Fue como bajando la relajando, energía. como cierto. Pero era normal por el vino. Pero entonces, un aprendizaje. No volvimos a tomar nada aquí. O sea, siempre agüita, siempre parchados. O pues. tintico, alguno prefiere tinto y beso y listo. No punto. hemos tenido nada más. Pues alguien que haya como que un guarito. No. Lo máximo ha sido el vinito. Pero no es bacano. No, es a nosotros no bacano. nos gustó porque No. finalmente creo que bajó la energía, como que nos fuimos como relajando, como que no era igual. No, y era también igual. pues solemos grabar en la noche, entonces tampoco era como el momento. Uno que me gustó mucho, huevón, y pues todos en general, pero es que crecimos viendo a Ira. Ah, sí, güey. Crecimos viendo a esos punqueros, crecimos estando con ellos. Entonces, uno los veía en televisión, uno los veía en entrevistas. Cuando yo tenía como 10 años, los veía siendo entrevistados en Teleantioquia. Entonces, como que tenerlos ahí al lado y que nos traten como unos parceros, que hablemos de parcería. No, marica, Oh, increíble. eso fue muy bonito, güey. No, y además porque estuvimos en Santa Elena, en la casa su de ellos, casa. nos invitaron a la casa de ellos, y fuera de eso estuvimos casi que en la casa museo. Esa casa es una casa museo, huevón. O sea, Es sí. hermosa, llena de cosas muy bonitas, huevón. Lo La que- energía de ellos es hermosa. Lo que veíamos detrás era como las guitarras que había patrocinado Gibson en algún momento, mi primera batería. La y primera de todo, guitarra de este man de y de Ira. todo nos hacían parte, como, hey, pillen, esta era el primer redoblante de la batería de ella. Era súper bacano, era una Sí, energía sí, una muy chimba. bonita. Y no, de un momento a otro se paró, se fue y nos quedamos entrevistándolo solo a ella. Un rato con ella. Y es que, hey, ¿viera qué se hizo? Sí. Parce, se van por allá sirviéndonos galletitas. Me estaba haciendo un Una alguito, un aromatiquita alguito, y unas huevón. No, se me galleticas. una hermosura, huevón. Qué pareja tan hermosa, huevón. De buena. Pero entonces era muy lindo porque era él por allá haciendo todo y nosotros como invitados como, Eso tan que se hizo, huevón. Sí, no, bonito. una chimba. Capítulo muy, muy especial el de Ira. Capítulo muy especial cuando nos trasladamos también al café, porque nunca... Café Milagro. Exacto, Aquí en nunca Sabaneta. pensamos en tener público. Pues sí pensamos en algún momento, pero no tan pronto. Que de hecho, que tenemos muchas ganas de celebrar el aniversario de pronto o así en un teatro. Nos cuentan ahí a ver si se animan a ir, si se animan de pronto a estar ahí, porque
Qué chimba, ¿no? Oh, Y esto es un sueño que sería yo tengo. Un hermoso. sueño que yo tengo, tenemos, yo Pero creo. eso era para largo, ¿cierto? Pero Café Ajá. Milagro nos invitó muy recién, Sí. empezamos, entre comillas, y como que no, vengan para acá. Y era un reto de tener público, de que el sonido fuera a sonar bien. Pues yo me preocupo mucho por el sonido, de que Sí. todo esté muy melito. Y nada, súper Melita, lindo, súper sí. lindo. Y contó una historia muy bonita también, una historia de vida muy tesa. Y bueno, ahí los invitamos también para que lo escuchen. Otro capítulo que me acuerdo muy, muy bien, el de Sara, que fue el de registro de marca. El de registro de marca fue una cosa brutal porque me enseñó un montón, weón. Es Me que enseñó un montón. esos que son aprendizaje. No, o marica. sea, todos son aprendizaje Sí, por, claro. por las historias de emprendimiento. Pero aquí era como que, vea, si usted no registra la marca, se lo lleva al putas. ¿Por qué? Porque la pueden quitar. Madre, que yo con 10 años de marca me dieron más varilla que un hijo de puta, pero bien. Pero ahí pues, ya la bien, habías bien. registrado. Sí, ahí estaban en ese momento. O sea, ya ahí había acabado de salir el documento, hacía por ahí, no sé, 15 días, un mes. Marica, me dio más varilla que un puta, yo me acuerdo ese día, huevón. Entonces, ese capítulo fue bacano porque fue mucho aprendizaje. Fue muy bonito Sí. que nos instruyeran sobre eso, ¿cierto? Ajá. No, y ahí para allá, weón. Capitulas. El capítulo que hicimos de poquito de la pereza, que también fuimos al Parque Obrero como Sí. invitados allá en eso se llama la bodeguita La del bodeguita medio, del ¿cierto? medio, sí. Muy bacano, weón, porque Carlos y Juan son un par de filósofos. Total. Un oyente ponía ahí en el capítulo y es que esos son más punqueros que Ira. Porque los punqueros pues son eso, son pura filosofía. Y estos dos manes eran unos filósofos con los que nos quedamos. El tema se fue transformando a temas más profundos y filosóficos, más allá de la pereza o de lo que estaban haciendo como festival o como Día de la Pereza. Y empezó como una onda mucho más reflexiva. Y yo estaba muy enganchado, weón. Estaba muy Marica, enganchado. sí, para que para la historia era muy buena. Estaba weón. muy entretenido y a mí la filosofía me gusta, y conversar así es muy rico. Entonces fue como que, no, venga. devolvamos porque... Volver a aterrizarlos. Sí, porque después nos podemos extender ahí 6 horas, weón. Ese es el plan de Daniel. Muchas veces aterrizar la vuelta porque normalmente uno, me caracterizo por eso, porque uno se va yendo por otros temas, weón, sin querer queriendo. Sí. Y Daniel llega y aterriza, menos mal, weón, porque si no, no tendría ni pie ni cabeza el programa, marica. Ander a veces me desbarata el programa. Te voy a Ajá. contar a veces como... está el invitado y vos llegas y de una la pregunta final, weón. Y Daniel es que espere, calmado. Pero ¿cómo comenzó esto? Oiga, es que vea, yo les voy a decir una cosa. Daniel tiene mucha experiencia en locución y ha estado haciendo programas de radio, ha entrevistado a personas y todo. Yo Pero ahí tanto. lo hacemos juntos, ¿Cierto? obvio. Pero entonces Daniel me ha estado enseñando demasiado aquí, pues, entre todos nosotros, aquí entre nos. Daniel inicialmente, o sea, me corregía muchas cosas que uno no caía en cuenta. Pero obviamente por la experiencia de él y por obviamente mejorar el programa. Y yo creo que... Sí, marica, tenemos una hemos cosa muy estado bonita, full, ¿sí o no? bonita. Hemos muy hablado bonita. muchas cosas, weón, y yo creo que en pro del programa siempre en pro de mejorar, siempre en pro de que el programa sea mucho mejor y que la vara siempre esté más alta. Qué chimba, weón. Ander, Muchas veces. un sueño entonces que tenemos, llegar a teatro, ¿sí Teatro, o no? weón. Hacer un podcast en vivo, en teatro, de pronto hacer un streaming con el podcast, no lo sabemos, pero la idea es como tener ese espectáculo en un teatro, ¿cierto? Otro sueño, y lo teníamos para el capítulo 42, cuando empezó toda esta idea del capítulo, de que empezamos como que, bueno, el capítulo 42, ¿qué? Yo le dije, huevoneando a Juanes, a Ander, tráigame a Juanes. Uy, marica. Quiero entrevistar a Juanes. Y aquí tenemos, ¿no? Y con ustedes. No, pero adelantamos mucho. O sea, sí se logró llegar hasta cierto punto. No, Y se fue una llegó chimba. a un paso, weón. Quedamos a un paso y fue de tiempos. O sea, realmente Juanes nos dijo, o la persona que está al ladito de Juanes nos dijo, vengan, por tiempos no nos va a dar. Muchas gracias por la invitación. Sí se consideró en la época en que Juanes vino para celebrar su cumpleaños acá, que tocó en Feria de Flores. en Feria de Flores. Sí se intentó, que eso fue muy bonito. O sea, se porque accionó. Se accionó, se mandó el mensaje, hizo la tareita. La persona encargada de todo el tema de... ¿Cómo se llama eso, güey? De agenda. De agenda, de Juanes, de entrevistas, conciertos, toda la vuelta. Se pudo hablar con ella, o sea, se va muy bacano, muy queridísima también. Y bueno, finalmente por el tema de tiempo, como dice Daniel, ya el man estaba muy apretado. Porque sigue siendo venía- un sueño. Sigue siendo. Entonces, por eso decía, 2 sueños que en este momento tenemos, pero uno de esos era Juanes. ¿Y por qué Juanes? Porque, a ver, yo soy muy fanático a Yo Juanes. también, Daniel más que yo, pero yo también. Solo obvio. que- yo creo que tengo un de Medellín huevón. Desde un mundo. punto de emprendimiento, Sí. Juanes logró cosas que fue el pionero en muchas cosas, ¿cierto? Fue el que abrió la puerta a Medellín
musicalmente a todo, huevón. O sea, todo lo que devoramos hoy de Maluma, J Balvin, Karol G, Yatra, todo se logró por Juanes. Juanes fue el primero en lograr hacer eso, ¿cierto? Y eran los 90s, en el 97, 99 él se fue para Estados Unidos y era con las uñas todo, no había internet, todo era muy difícil y él se aventuró a eso, a emprender su carrera en solitario. Después de tener una carrera muy exitosa con Equimosis, él dijo, voy a intentar, ¿cierto? Entonces, esa historia de emprendimiento, yo quiero tenerla acá. Quiero de primera mano escuchar a Juanes decir eso. Por eso nos soñábamos que en el capítulo 42, que era el capítulo especial, Juanes pudiera estar acá. Pero bueno, no se logró. Sigue siendo un sueño, pero se logró accionar, ¿cierto? Y eso es muy bonito y es como el aprendizaje. Accionen. Si les dicen que no, no pasa nada. Se hizo. Se hizo. Weón. Lo intentamos. Entonces, ahí también fue bacano. Bacano, bacanísimo. Yo realmente el día que le estaba escribiendo a la pelada así como anécdota, es, marica, estaba cagado del susto, weón. Estaba cagado. Porque yo decía, marica, es un WhatsApp, si me iba a contestar, no me iba a contestar. O sea, y además me recibió una llamada, weón. Porque yo le escribí por WhatsApp, pero yo dije, no, yo tengo que llamar. Cagado, pues la llamo. A mí no me hace nada eso, weón. Yo realmente... O sea, yo acciono muchas cosas, Hay weón. que hacerlo. Ah, sí, hay que hacerlo a un paso. Yo creo que estaba en la mujer de la casa, cuando yo llegué y le dije, hola, ¿qué más? No sé qué, soy Hander Cano, ¿verdad? ¿Me puedes recibir una llamada? A los 2 minutos me respondió, o sea, de una. Eso fue al mediodía, hora de almuerzo más o menos, y me dijo como que sí, de una, llámame. Y ahí mismo la llamé, weón, y me dijo, háblame rápido porque pues, voy para un almuerzo en este momento. Y yo, de una. Le hablé todo y me dijo, listo, perfecto. Mándame un mensaje, por favor, de qué trata tu podcast, por qué quieren a Juanes, no sé qué. Tenemos una agenda muy apretada, pero a nosotros nos gusta. Eso me gustó mucho de parte de ellas, que nos dijo, a nosotros nos gusta dar estas oportunidades para que la gente conozca muchos emprendimientos y muchos proyectos. Y nos encanta, además me dijo, y nos encanta que tengas a Juanes en cuenta. Y yo, marica, qué chimba, huevón. O sea, como mera calidad humana. O sea, yo realmente la sentí muy cercana, la sentí muy parcera, huevón, como si la conociera de hace mucho tiempo. Y bueno, me dijo, vamos a evaluarlo, no sé qué. Bueno, pasó un tiempito, le volví a escribir y le dije, ve, no sé qué, evaluaste, no sé qué. Me dijo, sí, ya, eso te coloca como en una mesa, obviamente, de mucha gente. De diálogo. De diálogo, en fin, pues eso, en fin. Y bueno, finalmente, pues, lastimosamente por tiempo, ¿no? Y me habló otra vez y me dijo, pero tranquilo que no está descartado. Se pausa simplemente, no se lo cancela. tenemos descartado en este momento. Exacto. Y queríamos nuestro segundo plan, pues es decir, si tenemos a Juan es una chimba, pero lo otro era, si no lo tenemos, que este 42, capítulo 42 sea esto. Sea una este conversación parche. de qué ha sido todo esto. Hoy historias de emprendimiento, no sé. Invitados, no. Pero sí queríamos conversar esto. Estos 42 capítulos, Ander, han tenido como una evolución y han tenido aprendizaje, ¿cierto? Pero una primera evolución, ¿cuál fue? Empezamos con un micrófono, que fue el que hicimos las pruebas por allá el 17 de julio del año pasado, y nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces ya, el primer como paso fue comprar los micrófonos, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué micrófono, sí o no? Sí. Eso era Entonces, mera vuelta, weón. Ahí un profe mío, que fue profe donde yo estudié locución, Sebas Martínez, que es un capo de capos. En estos días me felicitó, weón, por el podcast. Y es que, marica, suena muy bonito. Y yo, sí, el profe de uno le dice eso, porque algo está haciendo bien. Y además que el man ha trabajado en una cadena radial. Sí, él es un radiónico muchos años. Radiónica. Él es un capo. Sí, él nos aconsejó pues sobre como qué equipos comprar, buenos para podcast. Exacto. Lo hicimos. Entonces al principio éramos 2 micrófonos, ¿sí o no? Ajá. Y ya hemos contado pues en algún capítulo que nos quitamos la camiseta porque esto no tenía esta espumita. Entonces, bueno. Pero los invitados era pasándonos el micrófono. Entonces, si alguna vez nos vieron en video, entonces hablábamos Hander y yo y nos pasábamos el micrófono como Hander, sigue esto. Que sigue, tan, y así. Y los primeros invitados fueron así también. Sí, los primeros invitados nos confiaron. De FM, marica, que son parceros de la casa. Nos confiaron esa primer día con video, ¿cierto? Entonces yo pensé que íbamos a tenerlos. Eran nuestros primeros invitados, 2 micrófonos. Pero para mí sin video era muy sencillo, como que rotamos, yo hago los cortes, pero con video no se puede hacer eso. Entonces fue una experiencia muy bonita porque a pesar de que era solo un micrófono, ellos se lo rotaban y hacían el trabajo muy juiciosos y nosotros también. Y así estuvimos como 10 capítulos de pronto. Siempre, varios. Estuvimos varios capítulos. Sí, varios. Porque después tuvimos a Nico. Nico es el médico metalero, que en el capítulo lo tenemos por ahí. Y ya teníamos todo con 3 micrófonos. Y nosotros todos contentos, ya fuimos a poner todo.
y nos falló. Por todos lados nos falló. No funcionó el No micrófono. funcionó. Entonces nos tocó volver a los 2 La microbonitos. tarjeta de sonido no funcionó. La tarjeta de sonido ese día no nos funcionó. Entonces nos tocó volver a los 2 microbonitos. No me acordaba, huevón. Sí. Uy, parce, qué mala Y cosa, ya huevón. poco a poco hemos tenido ya el equipo completo, 4 micrófonos. El logo, ahorita estamos viendo imágenes como el primer capítulo que grabamos acá. El logo era el logo antiguo de Solución Adhesiva. Resolución. No existía el de Solución Las Adhesiva, el sillas eran podcast. unas sillas. Las sillas eran distintas, el televisor no existía, ha ido evolucionando. Sí, total. El primer nombre del programa fue Solución Adhesiva detrás del... La historia. Solución Adhesiva, la historia detrás del sticker podcast. Y eso, vea, se- Solución Adhesiva, el podcast. Se redujo del todo. Otra persona que yo también quiero, huevón, agradecerle mucho es a Aleja y la grúa, huevón, sobre todo a la grúa, marica, porque también me dieron como la visión, huevón. A mí, cuando yo empecé a hablar con la grúa, huevón, sobre el tema del podcast, porque son expertos, pues ya no sé cuántos. Alejo y la Grúa es un Aleja. podcast de acá de Medellín que Aleja, está exacto. acá a otro nivel, son muy buenos. Son muy parceros, son parceros de la casa. Nosotros en algún momento les patrocinamos el año pasado varias cosas, hicimos un convenio y fue espectacular, pues son excelentes personas, estuvieron en una entrevista, en fin. Y quiero agradecerles aquí públicamente, es porque la grúa siempre, hasta aquí ahora, semana pasada que hablamos, siempre ha estado muy dispuesto. Y yo le mandé, de hecho, el primer capítulo a él porque me parece un teso en el tema. Y una de las cosas que más me dijo fue, no deje de grabar. Y hasta aquí ahora no hemos dejado de grabar. Y a él le quiero agradecer aquí, pues, como con todos ustedes, porque en serio que el man es muy dispuesto, es una excelente persona. Aleja también, obviamente, no he tenido tanto contacto con ella, por X razón, pero más que todo con la grúa sí habló muchísimo. Él es el encargado más de todo el tema de los stickers y de la logística y todo, entonces hablo mucho con él. Pero entonces a él le quiero decir como, parce, muchas gracias, huevón, porque en serio que me abrió el panorama, me estuvo recomendando micrófonos, me mandó links de Amazon diciéndome como que vea, parce, compré este. O sea, me parece una rechimba. También les quiero agradecer porque hacen parte de la historia de esta vuelta. Y es una chimba porque ellos producen podcast, pero nos asesoraban, nos ayudaban, hey, qué bueno cómo suena. Pues nos dan muchas ideas de cómo hacer el podcast, ¿cierto? Sí, una chimba. Pero esa era la idea desde el primer día, no parar. No si parar. se para, pues se para es porque ya vamos a cambiar la temporada o algo así, pero todos los miércoles tiene que haber un capítulo. Yo no puedo defraudar a la primera que no puedo defraudar es a mi mamá. Mamá, Tan linda. mi mamá vive en España y todos los, no sé, jueves, como hay un cambio de horario, los jueves me dice, ay, ya me escuché el podcast. Estuvo tan bueno. Qué chimba, sí, es verdad. Entonces, cada miércoles tiene que salir un capítulo, sí o sí. Sí o sí. En Año Nuevo, por ejemplo, en Navidad tuvimos 2 episodios especiales. Uy, marica, con mi hija, con mi Tuvimos esposa. el capítulo navideño hablando de cómo era la familia Cano, Castañeda en su Navidad. Luego en Año Nuevo hablamos un poquito de cómo era como el resumen del año, cómo son los propósitos de empresa para el principio de año. Entonces hemos tenido también capítulos especiales. Y aunque sean fechas difíciles, 25 de diciembre, 1 de enero. Hablamos de eso también, ¿te acordás? De que cómo ir a hacer esa fecha. O sea, que si nos escuchan, no nos escuchan. Exacto, entonces aún así había que tener un capítulo especial. Hay unas fechas que uno sabe, yo puedo tener el invitado, pero no va a ser tan top porque es que vas a salir en el día más maluco. Sí, Pues nadie te va a escuchar. muy probablemente. La gente está en otro cuento. Está en otro cuento, entonces es más como ese día hay que tener un contenido más light, ¿sí o no? Por decirlo así. Entonces teníamos unos capítulos especiales para esos 2 días. Y capítulo 12+1, ¿qué me decís? Desde la USA. Es que también fue difícil, pues difícil entre comillas porque era la comunicación a distancia, ¿cierto? Pero lo logramos, había que sacar algo. Y hubo un capítulo dentro de los aprendizajes. Ander y yo todavía estamos como, ¿será que sí? Pero no, sí, mencionémoslo. Pues dentro de los aprendizajes hay un aprendizaje que tenemos que tener muy claro y es como qué tipo de contenido vamos a tener dentro del programa, ¿cierto? Exactamente. Y no todo contenido, aunque lo permitimos, de pronto puede ser susceptible a salir después, tan fácil, ¿cierto? Entonces subimos un capítulo en el que tuvimos unas fallas técnicas. Exacto, y tuvimos que desistir del capítulo. Tuvimos que, sí, retirarlo. Realmente el capítulo fue grabado, estaba pues ya rodando, pero hubo temas delicados y sensibles dentro del propio capítulo que nos obligaron a bajarlo, ¿cierto? Y son fallas técnicas, o sea, tenemos un capítulo, es muy cortico, solamente mencionamos eso, no podemos tener capítulo porque por fallas técnicas no se pueden. Y bueno, aprendizaje al 100, pero brutal. Es aprendizaje de que hay cosas que no se pueden tocar, ¿cierto?
incluso desde el principio lo tenemos claro. Por ejemplo, política no se puede tocar. ¿Por qué? Porque son cosas sensibles que no todo el mundo va... Nosotros queremos que el podcast sea muy neutro finalmente. Exacto. Todo el mundo es bienvenido, absolutamente todo es bienvenido. A estar acá sentado contando su historia y a estar allá escuchándonos y viéndonos a través de la plataforma. Y hablar de cosas completamente neutras que cualquier persona la puede tener. Pero aprendimos que es Total. mejor también a veces moderar mucho más el contenido del que vamos a grabar. Exactamente. Entonces también son aprendizajes dentro del propio podcast. Total. Ander, También, y señor. bloopers. Ah, no, Mari. Vean, pues, les voy a contar una cosa. A mí, repetimos una presentación de una invitada. ¿Cuántas veces, Daniel? Marica, ni una ni dos. Como 15. La gente puede venir acá y decir, nada, estas maricas ya tienen toda la experiencia y eso sale de una. 15 veces por ahí, si no estoy, yo creo que hasta más. Yo me equivoqué. Y dele. O sea, sin mentirle, pues, hasta que Daniel dijo, no, venga, yo cojo las riendas de esta vuelta. Y usted dice 8 p.m. ya. Marica, Más o menos. Fue puta, increíble. O sea, Ese fue difícil de grabar, Ese fue esa difícil. invitación. Ni siquiera era dentro del podcast, No, era no, ya nada. el videíto que ponemos cada 8 días de la invitación. De la invitación. Y como 15 veces se repitió. Ya, como, no, venga, Ander. no, marica, increíble. güey. Cambiemos. Increíble. Otra cosa que nos pasó una vez. Nicolás, el invitado, el metalero médico, es amigo mío, huevón, personal, lo conozco hace muchos años y él es Nicolás Herrera. Y yo es que, bueno, bienvenido Nicolás Aldarriaga. Y él, No, marica, ¿verdad, soy güey? Nicolás Herrera, Marica, huevón, soy sí. tu amigo, es que no te acordás. ¿O qué? Y amigo de toda la puta vida, güey. Verdad, sí. Eso sí. también nos pasó. También nos pasó con un invitado, no voy a decir el nombre acá, pero Daniel era como, ¿cómo se llama este man? ¿Cómo era que se llama este man? Marica, se nos olvidó en el momento. O sea, no es que no le coloquemos atención a los invitados, sino que es que unas veces aquí de momento uno también se asusta, huevón. Pero es que no es el nombre, es el nombre completo. El nombre completo, Es el nombre exacto, sí, el nombre completo. completo. No solamente pues el nombre, sino el nombre completo para poder decirlo con apellido y todo. Y fue muy charro, huevón, Se porque nos fue. marica era... Se nos fue el apellido, se nos fue el apellido, se nos fue el apellido. Se nos fue. Pero era porque uno también se asara, huevón. Sí, claro. O sea, no crean que ya porque tenemos 42 capítulos, entonces ya nada, marica. Oye, uno va cogiendo más experiencia y manejo de todas las cosas. Pero así asusta a uno, huevón. Y entonces nos tocó como inducir la pregunta a que nos dijera el nombre. Y ya cuando le digo el nombre, ya listo, todo bien. Porque hay invitados, como llegan por formulario, que no conocemos. Los vinimos a conocer acá. O, ¿cierto? por ejemplo, son clientes de solución, pero clientes que hablamos por WhatsApp y no es que nos conozcamos a toda la gente de ahí de primera mano. No, entonces Como muchas por acá. veces es como primera vez que los vemos, conversamos un poquito antes, que eso es como, ¿cómo se hace un podcast? O detrás de un podcast de este tipo de entrevista que hay, pues uno tiene que conocer mucho al invitado antes de. Entonces conversamos un rato, charlamos, pero hay veces cuando ya está ahí el nombre. Pero ojo a eso, si a nosotros nos olvidó el nombre, y bueno, era el invitado. A un invitado se le olvidó el nombre de nosotros dos. Marica, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que se llama? Yo me acordaba de ese huevo. Eso no quedó obviamente dentro del programa, pero fue particular que el invitado nos preguntara como, hey, ¿cómo es que es tu nombre? Y yo, Daniel. ¿Y el tuyo? Y yo, Ander. Ander. Ah. Entonces, cuando uno lo entrevistan y uno no sabe quién lo está entrevistando, pues más complicado. Más ¿cierto? complicado Piensa todavía. uno, pues, sí, ¿cierto? más complejo todavía. Hemos huevón. tenido ciertas cosas y en estos días sucedió una desgracia y es que yo venía para acá y se me mojaron los zapatitos. Ah, verdad. Ya me acordaba, güey. Eso fue tremendo blooper. Se le derritieron. Se me derritieron los zapatos en pleno programa. Oiga, yo estaba grabando y yo me moví y sentí, si me están viendo, sentí que la suela Se despegó. se despegó por completo del zapato y yo sentía eso como una chancla, huevón. Me acuerdo. Daniel se movió y es que, ay, marica. Y seguimos, pero ya era terminando. ¿Sí o qué? Yo me di cuenta desde el principio. Sí. Yo no moví ¿Cómo el así pie. eso fue desde el principio? Sí, desde el principio. O sea, yo solo moví el Yo pie creí que y me era di yo cuenta. finalizando, huevón. Y nada, ese pie se quedó estático, hermano. O sea, yo movía el otro, pero ese pie se quedó ahí quietecito. Yo no movía eso para nada. Ya cuando terminamos fue que me levanté y claro, eso estaba ahí. Como dicen aquí en Medellín, tenía hambre. Tenía hambre, pero un hambre la hijo de puta. O sea, ya casi que del todo, huevón, ¿no? No, qué risa, Y yo creo marica. que fue por el agua. Seguramente el agua derritió el zapatito, yo no Muy sé. charro, huevón. Muy charro. Soluciones IVA el podcast. Esos 42 capítulos para nosotros han sido espectaculares. Ander y yo somos amigos desde hace más de 10 años. Y
pasaron muchos años en los que, a pesar de que conversábamos, no nos veíamos. Pues podía pasar, no sé, el 2021 y no nos veíamos sino en los cumpleaños de pronto. Exacto, porque Daniel vive alejado, relativamente alejado de aquí, de Sabaneta. No, digamos que no coincidimos en horarios. Exacto, no coincidíamos hasta que Daniel compró una moto. Toda la tiene. Sí, sí, claro. Y empezamos a vernos más seguido. ¿Sí, o Pero qué? el podcast fue... Y el podcast, o sea, y ahí ya el podcast fue como ya, marica, ya. El nos podcast ha mantenemos sido juntos, huevón. sí, la unión. La unión. Ha sido una cosa muy bonita porque también ha sido como una excusa para podernos ver mucho. Todas las semanas nos vemos. Entonces hay veces salimos de acá muy tarde, 10:30, 11 de la noche, 11:30. Y otro dato, nos quedamos Y somos acá. como, hey, bueno, Ander, hey, no, marica, ya estoy muy cansado, weón. Ya no, sí, cerremos. Y nos quedamos hablando hasta las 12:30, 1 de la mañana. Sí, weón. Como un par de tías, weón, ahí conversando. Sí, weón. O sea que ya, hey, no, marica, ya. Ya, marica, tengo mucha hambre, huevón. Es hora de irnos. Entonces también ha sido 42 episodios en los que se ha fortalecido mucho más la amistad, la hermandad. Hemos tenido peleas. Una vez discutimos bastante fuerte, pero normal, detrás de cámaras obviamente, pero como hermanos. Hemos tenido discusiones y nada. Hemos Un sabido abrazo. superar. No. No, y no pasa nada, huevón. Finalmente, pues, digamos que todo hablado como se dice y pues ya llegamos a acuerdos como cualquier otra pareja. Es que parte está, de la huevón. hermandad, exactamente. Entonces eso se ha fortalecido porque Exacto. hace 4 años no había esos espacios de poder discutir. Yo con mi hermano discuto, yo no sé si vos con tus hermanas. Claro, huevón. Con mi hermana también discuto. Pero lo bonito es nada, termina la discusión, choque las manos, abrazo. Un abrazo, la buena. Y continúe, exacto. Entonces, con los amigos a veces es más delicado, que pueden haber ahí roces en los que terminan peleas, ¿cierto? Y más si llevan un proyecto juntos, entonces de pronto, no, pero aquí no ha pasado eso, ha fortalecido más la amistad. Total. Entonces también es una excusa para vernos cada 8 días. Una chimba, Es una weón. cosa muy bonita de cómo hemos llegado hasta acá. Y las historias que hay detrás, cómo han inspirado gente. Entonces, tuvimos una vez Ay, no recuerdo el nombre, perdón. ¿Cuál? The Crazy Wings Ah, de Cata. Barcelona, Cata. Cata. Cata vino al programa y fue muy triste, entre comillas, porque ella había tenido que cerrar su negocio. Estaba en Barcelona, cerró el negocio, pues desafortunadamente en ese momento nos contó fue la historia de cómo había sido todo, pero en qué momento estaba que estaba cerrado. Yo incluso escuché comentarios de gente que escuchó el podcast como que, hey, qué bacano, pero marica, tiene el negocio cerrado, ¿cómo así? Pues, qué chimba, pero... Y entonces, ella nos contó después, haber estado acá, fue la gasolina, fue el empuje para después llegar a Barcelona otra vez y abrir de una. Casi que abrir de una, o sea, como que casi, no sé, en muy poquito tiempo ya estaba otra vez dándole durísimo al proyecto. Volvió otra vez al proyecto, Sí, weón. volvió Crazy Wings en Barcelona. ¿Y por qué? Porque de alguna forma como que hizo una catarsis dentro del programa Ajá. en la que se dio cuenta de que, marica, hay que accionar. Hay que llevar a cabo. Fue mucha gasolina el programa, es Fue verdad. mucha gasolina. Entonces, con que hayamos cambiado una vida de emprendimiento, eso es. Otro programa que a mí me pareció muy chimba fue el de Tati, que es el programa donde ella cierra su negocio, su empresa, porque era una empresa ya ganando dinero. ¿De cuándo es el momento de terminar tu emprendimiento? Exacto, y me pareció muy bacano, es porque el mismo emprendimiento ella misma se estaba hablando, huevón. Yo decía, pero entonces, o sea, aquí hablamos mucho de qué momento empezó. Y a ella le cambiamos la pregunta, como que en qué momento sintió terminar. Marica, ese programa a mí también me marcó mucho porque, o sea, primó la tranquilidad y primó el tiempo con sus hijas. Marica, una cosa súper bonita, weón. Ese fue como el cómo estar, no sé cómo llamarlo, weón. Cuando tu emprendimiento va también que tiene que cerrar. Exacto, weón, sí, como algo así. Qué cosa tan tesa, weón. Pero por llamado. Por llamado de ella misma, incluso. Como que, marica, llamó proveedores y dijo, ya no voy a seguir, tal cosa, tal otra. Incluso, o sea, intentándolo. No fue un día para otro, fue intentándolo como marica. Si será, no será. Quiso entrenar a alguien, pero no le dio... O sea, Eso por todos lados, weón, no. Eso es muy teso. Y volviendo Y más como... ganando dinero, weón. Por eso. Y volviendo como a eso, pues bueno, ella está viva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los negocios, en los emprendimientos o las empresas donde el jefe muere, huevón? Marica, muy teso, weón. Dejar Pues, el legado, que sí funcione. Por eso. Y no que el sé, legado weón. funcione, pero que no... O sea, que no haya una anticipación de que va a morir. Pues no es como que, murió de viejito. No, de un momento a otro le dio un infarto y se murió. ¿Qué pasa con el negocio, huevón? Porque Marica. puede que termine muerto también el negocio, pero
¿cómo se hace para no llegar a ese punto, cierto? Que las bases estén tan bien puestas que siga, huevón. Y que quién lo va a continuar. Exacto, ¿quién, huevón? Muy teso, ¿no? Pues es que me ocurrió ahí la pregunta porque precisamente es como ella supo cuándo terminar su negocio, Ajá. pero cuándo es el fin del negocio, cuando el negocio va bien y no se tiene por qué terminar, sino porque termina la persona porque ya no puede estar, pues. Muy teso, huevón. Muy teso. Muy teso del todo. O sea, uno cómo planea eso, huevón, o cómo lo deja establecido para que siga su legado. Sí, no porque sé, huevón. hay veces son ventas. Exacto. Usted vende el negocio, al final cuando usted ya dice, bueno, yo no puedo más, vendo el negocio, vendo toda la maquinaria, vendo lo que sea, pero usted tiene la decisión. Pero cuando queda, no sé, en manos de los hijos, Así, que los hijos no saben administrar, entonces también es en eso, como, huevón. Claro. cuando también el muy teso. negocio muere Uy, marica. y no muy por teso. decisión propia. Bueno, muy teso, weón. Muy teso, muy teso. Otro que también me pareció muy chimba, que también me dieron varilla como una puta, fue en la pena no da plata con Marce, weón. El tema de redes sociales, cómo las hemos venido manejando, cómo hemos venido... Marica, antes, o sea, fuera de micrófonos, weón, yo hablaba mucho con ella. Marce es una parcera hace muchos años. Y marica, más varilla, me dio en redes sociales que un puta me marcó mucho, me marcó mucho. Muy bacano, pues, pero yo decía, marica... Vengo haciendo cositas mal, la Sí, verdad. pero es Siendo aprendizaje, sencillo, pues, es que claro, también de eso nos se llega a trata, nosotros. Y de eso se trata, weón. De eso A mí se trata. me gustaron mucho All Clean, Oh, marica, All sí. Clean y Efi, porque en ellos dos como que llegan a una conclusión de eso tan caro, ¿quién nos lo va a comprar? No piense con el bolsillo suyo. Hijo de puta, huevón. Pero es muy teso por eso, porque es como, bueno, puede que usted no le invierta a eso, pero hay gente que sí, hay gente para todo. Claro, huevón. Por eso claro. existen los artículos de lujo, por eso Ferrari, existen huevón. Por eso existen los Rolls Rolex. Royce. Rolls Royce, marica. no digo, ¿qué me putas dice, carros huevón? carísimos que uno dice, no, ¿qué va a comprar eso? Pero hay público para todo. Entonces Sí. ellos como emprendedores dicen, pero es que ¿quién me va a comprar esto tan caro? Ahí está. Y llega alguien, descubre que sí le pueden comprar. Y que es un producto bueno, que vale la pena. Exacto. Tiene Y todo. su negocio se transforma. Esa transformación hace que puedan ganar más plata, por ejemplo. No, la chimba, Pero es pensando en que si esto lo vale, ¿por qué no hacerlo así? Uno muy chimba, el favor. Un También, viejo favor. huevón. No, marica, eso nos renovó la fe, la humanidad, huevón, no. Un viejo favor. Hermoso, huevón. Es que uno a veces habla de emprendimiento. Ahí digamos que el emprendimiento es accionar, ¿cierto? Pero es qué lleva detrás como persona a qué quiero aportarle al mundo. Y viene a contar su historia. Y nos ha llegado ya ideas como de que, hey, ¿por qué no se alían con fundaciones? ¿Por qué no traen gente de fundaciones para hablar de Marica, eso? hay muchos temas, Fundaciones pero- para perritos, pues. Porque también es como abrirle los micrófonos y eso es lo que estamos como proyectando. También. Claro, a todo el mundo, huevón. Todo el mundo tiene derecho a contar su historia. ¿Sabes qué, weón? Otra también que me pareció muy chimba, y acá lo digo, es cuando, en conclusión del podcast de Marinela, de mi esposa, de Cojombón, Daniel sobre todo llegó a la conclusión, o sea, ya lo habíamos como en el programa merodeado y hablando como más o menos, pero Daniel dio en el punto, pum, como que tu emprendimiento te salvó de la depresión. A mí eso como que, no sé si a ustedes les pasa, que cuando escuchan una información que definitivamente los impacta mucho, como que el cerebro, como que todo Encaja. cuadra, como que todo cuadra, como marica, pum, necesitaba eso para entenderlo. Marica, eso me pasó con ese podcast, huevón. O sea, de Combón llegó para salvar a Marinela de la depresión y salvarnos, porque ella necesitaba un entretenimiento, entre comillas. Lo amaba tanto, huevón, o lo ama todavía tanto, que no importaba lo que estaba pasando en ese momento con la depresión postparto y toda esa cantidad de cosas. Y hoy por hoy la veo, parce, súper metida en su emprendimiento en The Combón. Y no había llegado a esa conclusión, Sí. huevón, hasta que vos lo dijiste. Yo me Una acuerdo chimba, que huevón. hubo un pequeño silencio ahí E como de- incluso hubo silencio, huevón. Ay, sí. Como, no habíamos pensado en eso, como que faltaba esa pieza clave para acabar de encajar. Hermoso, hay una huevón, frase que dice hermoso. como tenemos las respuestas hasta que nos cambian las preguntas. Ujú. Y uno no sabe quién es Marica. el momento en que la pregunta va a surgir. Total, pero marica, eso fue como que el programa se fue dando. Cuando ya vos llegaste a esa conclusión, yo quedé como, ay, marica. Toda la razón, huevón. Y ese, claro, era Anela, era tu esposa ahí. Ese Sí, capítulo fue muy bacano muy porque lindo. yo les dije al principio, la idea es que
no se note que ustedes son esposos. Pues ya todo el mundo sabía, obviamente, y ya habíamos tenido un capítulo con ella. Pero no, vamos a intentar que esto, una conversación, que... a este weón le brillaban los ojos todo el tiempo. Entonces era imposible sacarlo de ahí. Hasta que llega un momento es que, ya que hijo de puta. Ya mi esposa. Me dañó toda la idea. Yo como... Pero bueno, estuvo muy bueno. Estuvo muy bacano. Mi novia es muy, muy oyente del podcast. Ella tiene un emprendimiento. Saludos a Jazz. Sí, saludos. Pero ella tiene su emprendimiento, ella tiene su negocio y ella no lo escucha como por apoyar. Que eso es lo que a mí me parece más bonito de todo. Cuando uno las cosas ya no las hace por apoyar. Digo que realmente le interesa. Exactamente, el contenido es el que le interesa. Es como cuando uno va a un concierto. Ajá. Pues sí, de pronto uno va por apoyar al principio, pero ya, chao. Pero cuando usted va porque le gusta, así sea de su amigo, o cuando vos haces teatro, weón, y yo voy a verte, sí, parce, no es por apoyar, gracias, te lo juro, es porque me gusta, porque soy fanático a tu actuación. Entonces es como, te voy a ver porque te quiero ver esa voz, no por apoyarte. Entonces, bueno. Sí, marica, o sea, si usted ha llegado al 42º capítulo por apoyo, no, parce, búsquese una vida. No, usted lo hace porque se entretiene, le gusta, le parcha, ¿sí o no? De pronto el primero sí lo escuchó por apoyar, pero ya después los demás, si está hasta aquí, es porque de verdad le gusta el contenido. Y muchas gracias también. Muchísimas gracias. Entonces ella como emprendedora, como empresaria, dice, qué chimba esa idea que hizo este man. Qué chimba lo que dijo acá. Que se enriquecen de todo, huevón. Exacto. Y hay mucho... Y también otra cosa que ha gustado mucho del podcast, que mucha gente nos lo ha dicho, es que es muy natural. Es natural. O sea, aquí puede venir el que tiene 10 seguidores y el que tiene 1 millón. No pasa nada. Aquí la historia igual se cuenta. Sí. Así de sencillo. Es independiente. Ajá. Entonces... es muy chimba cuando se llegan a esas conclusiones, como que escuché eso que dijo este man y me puso a pensar mucho en mi negocio y empieza a contarme cómo es que yo manejo esto así, de y llegamos como a conclusiones, ¿cierto? Es muy bacano por esa forma en que se puede aprender del podcast. Ajá. Entonces, eso, marica, para mí es todo. Como que está llegando el contenido a las personas que debe ser. Sí, weón. Y realmente todos los días, weón, vemos gente conectada nueva. Entonces es muy bonito porque pues obviamente hay un pico en algún momento. A los que han hecho podcast saben que hay un pico donde la plataforma lo muestra mucho y toda la vuelta. Hay un momento en que no. Como hay un momento en el que obviamente ya la plataforma baja y que ya se mantiene como estable. Yo creo que ya hemos llegado como a ese momento sí, en el que el podcast se mantiene estable, en el que el podcast está obviamente subiendo oyentes, subiendo seguidores, subiendo de pronto gente que está activando la campanita para poder cada 8 días saber que llegó el podcast. Las plataformas como YouTube y como Spotify son lentas porque tienen contenido muy largo y obviamente la gente no va a ser tan instantánea como en otras plataformas, que es simplemente scroll. Pero entonces sepan que si van a empezar a hacer contenido de alguna forma u otra, tengan paciencia y sean constantes. Yo creo que eso es una cosa vital para este tipo de contenido, que sean constantes con las cosas. Todo emprendimiento lleva constancia. Exacto. Entonces lo hablábamos también en ese capítulo. La curva de estabilidad, el pico de estabilidad. Pues sí. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Ese punto, pues, nada, algunas personas lo tienen antes, otras después. Yo en estos días hablaba con una amiga, ella es Luisa María Valencia, es un amor. Ella es TikToker y ella empezó hace menos de 1 año, pero hablábamos de cómo ha llegado a cifras de 3 millones de reproducciones. Yo le decía, ay, marica, mostrame ese Instagram, cómo se mueve, cómo te llegan esos likes, porque es demasiado. Y me decía, yo lo único que tuve fue constancia. No parar. Y yo lo tenía muy claro porque ella me dijo, hubo un momento en que lo intenté, pero paré al ver que no había resultado. Aquí dije, no, tiene que haber siempre resultado, siempre. Pues tiene que haber constancia, perdón, así no haya resultado. Hasta que de un momento a otro se dispara. Se le estalló con cualquiera, con el que menos cree. Exactamente. Todo eso que trae, cosas buenas, weón. En este momento va a ir a moderar un libro a la feria, a la fiesta del libro. Entonces como que todo trae su recompensa, pero con paciencia y con mucha disciplina. Sí, nada es inmediato. Exacto. Entonces, aprendizaje nuestro también. No paremos, aquí estamos. Y acá disfrutamos un montón también, huevón. No, es que es una chimba. Yo realmente siempre que Daniel y yo, después del podcast seguimos hablando aún más, por WhatsApp incluso, marica, es que no paro de hablar con este marica. Y decimos como que, hey, qué chimba hoy, no sé qué. Yo ya llego a la casa como con menos energía, como que no me quiero acostar todavía. Tengo que como que, marica,
calma, acá la mente es como pam, 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 un poco de cosas. Y yo quisiera también acá, weón, invitar a gente, weón, que los que quieran venir acá, weón, a parcharse. Lo que pasa es que yo creo que es por el día y la hora que ya la gente Exacto. empieza a comer otra rutina, pues, Ajá. ¿cierto? Pero marica, bienvenidísimos Pero todos, eso sería weón. una chimba. No, bienvenidísimos Ahora. todos a que vengan a pillar. Nosotros sí tenemos un espectador, semana sí, semana también, huevón. Ah. Hay un espectador con el que nos reímos, con Chan, chan. con el que lo mencionamos siempre, con el que molestamos, con el que me hizo bullying el día de mi chancla zapato. Y todo el tiempo le hace bullying, weón, Pero también. es una parte, una pieza fundamental del podcast. Es clave al 100% desde el tercer capítulo. Él ha estado siempre y fue una cosa muy bacana, Hander, porque yo entré ese día al estudio y yo no sabía que ya estaba todo esto y que ya íbamos a grabar. Bueno, yo les voy a contar acá. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Yo tenía todo esto ya equipado, porque yo dije, marica, tengo que ir con toda, pero no les voy a contar a los muchachos, no les voy a contar a Daniel ni a Mincho, porque yo dije, quiero que sea una sorpresa. Pero si yo a Mincho no lo conocía. Incluso, usted tampoco, usted ya No, sorpresa era Mincho, claro. a sorpresa era Mincho y sorpresa Sorpresa era era el que estudio. el estudio era completamente adecuado y que teníamos ya video. Claro. Desde el tercer capítulo. Ay, marica, qué chimba, ya no me acordaba. Y había cerrado la puerta. Cuando llegó Dan, yo estaba abajo. Yo creo que Daniel subió primero y yo estaba abajo. Yo, vamos a ver qué cara va a hacer. Cuando abrió, ahí mismo, marica. Hay grabación de eso, ¿sí o Qué no? chimba, sí. Ay, qué chimba. Y ahí conoció a este personaje. Y yo no sabía que ya íbamos a tener video. Nada. Entonces, desde el tercer capítulo hay video y es una pieza fundamental, es un engranaje brutal. Yo, pues, como editor de audio y él como editor de video, nos hemos tenido que entender muy bien para que Sí. todo salga muy perfecto, porque pues son dos canales distintos, pero lo logramos siempre, semana tras semana, ya tenemos muy buena como adecuación con él. Y lo que te digo, weón, sin esto, sí, pues podríamos estar en audio siempre, pero no nos verían. Exactamente, ¿no? Y la idea era, por ejemplo, yo después del capítulo, yo dije, marica, tenemos que tener video porque tenemos que llegar a más gente. Sí. Y mucha más gente también los quiere ver en el momento. Y entonces uno dice, marica, un podcast, no, la gente lo escucha, marica, y hemos tenido mucha gente que ha dicho como que no, a mí me gusta es ver y escuchar. Ver y Sí. escuchar. Incluso para los podcasts en YouTube, por ejemplo, hace lo que tenga que hacer y vuelve los para seguir viéndolo. continúas Sí. viéndolo, una chimba. Y también importante que esta persona que se unió acá, que ya me imagino que sabe quién es. Pues ya lo dijiste, Ya huevón. lo es. Pero bueno, también es igual de disciplinado, huevón, y también se encajó al equipo impresionante, que eso también es muy importante porque el nivel de responsabilidad de todos aquí es alto. Sí. Y entonces él también vino como a complementar el equipo y además a colocarse a nivel. Sí. Y no me cabe la menor duda que no le hizo nada de dificultad, huevón, porque es una persona muy disciplinada también. Hay veces que sucede, por ejemplo, un invitado necesita salir pronto ya de una que su capítulo salga de una. Nosotros tenemos con antelación otros grabados. Exacto. ¿Sí o no? Tenemos que correr, edición de audio, edición de video, revisión, que todo Todo. salga perfecto. Entonces ahí nos toca poner un poquito más de gasolina, un poquito más de rapidez. Trasnocho Y eso, incluso. Trasnocho, lo que sea, pero para que el capítulo salga. Y eso, lo que decís vos, esa disciplina la logramos en conjunto y equipo. Entonces es muy bacano. Y yo no sé si vos has pillado. Porque yo creo que Mincho nunca se ha visto. No, marica, no. ¿Sí o no? Ni en video, nada. No, hay por ahí una fotico De donde pronto. que la montó David en The Fit Shop. Pero no, pues, Pero no, pues, una fotico no y ya. tenemos mucho todavía. No. Entonces no sé si te ha pasado que a veces uno descubre como la voz de, pues como que ponen, como que uno siempre ha escuchado algo de alguien y nunca lo muestran. De un momento a otro lo muestran y uno es como que, ese era. Ah, sí. Mincho. Eso pasó cuando la radio se volvió visual. Ah, sí. Que uno se imaginaba las voces. Marica, y muchos actores como, pues, que eran de ese Sí, momento actores de voz. los vieron en actuación en actuación ya, ya y no funcionaba. no funcionaron, huevón. No funcionaron. Yo me acuerdo, hay una historia de un actor muy famoso en radio, huevón, por su voz y toda la vuelta. Y apenas se vio ahí, chao. Sí, porque son dos lenguajes distintos. Sí. Pero sí, que a veces uno tiene ese mito de quién será esa persona, ¿Quién ¿cierto? será? Entonces yo espero que les guste. Vamos a traer a Mincho. Venís, ¿o qué? Mincho, Vamos a entrevistarte. venga, pues, ¿o qué? parcero, venga, pues. Solución Adhesiva, el podcast.
Y con ustedes, el Mincho. El Mincho, el parcero que nos graba todo el tiempo y que está por ahí atrás, hay veces muerto de la risa, el que está diciéndonos allá como con esto, con aquello. Sí, me toca reírme como en silencio. Sí. Es que en silencio, yo lo he escuchado por ahí, es que... No, sí, ahorita estabas riendo, Steve. No, pero ya es como más en confianza. Sabía que venía para acá. Sí. Hey, Mincho, gracias, parce, públicamente por la grabación del podcast, porque queda muy chimba, porque tenés unos encuadres muy bacanos, porque sabes dónde coger los tiempos exactos de edición. No solamente es grabar, es editar, marica. Eso también tiene su ciencia. Sí, ha sido complejo desde el principio, porque, digamos, yo había editado podcast, pero, digamos, hacerlo tan rutinario, toca buscar como estrategias para que todo el espacio de trabajo sea como más fluido. Más ameno, porque toda es la que vuelta. para mí me toca como hacerlo casi que tres veces o 4 veces el podcast, verlo. Hubo un tiempo en que yo tenía hasta un programa que me lo cortaba solito, tan. Pero ya después es que, tienes que pagar $60. Y yo, uy, no. Tampoco tenemos tanto presupuesto. No. Ajá. Pero pues como en la medida del posible, como que he ido como aprendiendo cositas como vos, como en todo el espacio de trabajo, hacerlo más fluido. Entonces ya tengo como otras técnicas, digámoslo así, que me han servido para que, digamos, de 4 horas o 5 horas de edición, ya 2 horas y media, 3. Qué chimba, huevón. Sí, porque es que aquí el trabajo del podcast, les digo, muchachos, tenemos un grupo, ¿cierto? Y entonces en este grupo hablamos todo lo que está pasando, toda la vuelta, todo. Cuando Daniel tiene el audio melito con unas marcaciones, ¿cómo se llama eso? ¿Marcaciones? Marcadores. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el audio? El audio, Daniel lo manda y coloca siempre una cosa del Papa que dice Habemos Podcast siempre. Habemos Podcast siempre. Eso siempre Sí, lo pone sí. Daniel. Y ya entonces Mincho coge ese audio y con los marcadores que Daniel indica, él ya lo pega ahí el voz y video. Sí, porque donde no tuviera esos marcadores, Sí, son Sería las más guías. complejo. muy complejo. Son las pues guías. digamos, porque digamos, vos ya tenés como el universo de cómo querés el video. Entonces, como que esto no va, entonces ahí me queda más fácil, porque si no, uno lo tira derecho y después dice, no, esto no va. y Exactamente. esas O sea, es correcciones. como la limpieza que uno tiene que hacer a las Eso. cosas para poder que Como se esa preproducción. Exacto, para que uno sepa lo que quiere escuchar Claro. y después ver, obviamente, pero lo que uno quiere escuchar. ¿Qué quiero escuchar yo en el podcast? Por eso yo les decía ahorita, yo me censuro a veces porque son cosas que son desatinadas a veces. Ander cada rato se caga de la risa. Esos son otros bloopers, pero que sí quedan. Esos son otros bloopers que sí quedan porque Es que- Ander a veces... Yo salgo con cosas muy serias y Ander se las caga y se ríe y nos toca cortarla. Oiga, una vez Es que perdimos a Hander yo. perdimos a Ander, pero ese quedó. Ander se estaba riendo. Ay, no, qué risa. Pero una vez yo dije muy natural que yo cuando era adolescente yo había sido gótico. Porque me gustaba mucho la música gótica. Y este man entró en una risa profunda que... No, nos tocó parar que Ander se riera y nos tocó cortar ese pedazo y todo. Uy, charro, Y huevón. siempre fueron como 5 minutos Pero ahí. pero Mincho también estaba cagado de la risa allá Pero en atrás. silencio. Al menos yo no me veo. Y el invitado, Charro, Simón huevón. estaba ahí también cagado de la Marica, risa. ¿te acuerdas también cuando un día es que vamos a hacer un carro funerario Uber? Que era, no, que era marica de Diego. Muy Sí. bueno, huevón. Tiene ahí Micho, emprendimiento. ¿cómo te apareció a vos el podcast desde afuera? Desde afuera. Pues Yo- desde persona ahí que lo tiene que escuchar primero con nosotros aquí hablando, después editando. Yo siento que hubo un invitado, no recuerdo quién fue, que decía como que agradecía porque de cierta manera eso le puede ayudar a las personas. O sea, como que realmente eso marca. Incluso a veces como que hay podcasts en los que, digamos, yo intento no escucharlos mucho para no aburrirme en edición. Como que, bueno, me entretengo un momentico en el celular. Pero hay unos como que uno se queda enganchado, como, uy, gonorrea, mera inspiración. Por ejemplo, el de Galvis y el de Jero. Sí, huevón. Esos dos. Uf. Yo escuché, yo todo el tiempo estuve viendo y, uy, como meros monstruos estos manes. Con una libretica aprendiendo. Bueno, bueno que tan dijo. inversión. Sí, marica, claro. Hay cosas como que lo marcan a uno. Y yo creo que no todos los podcasts van a marcar a alguien, pero sí algún podcast va a marcar a alguna persona. Qué chimba, yo creo que eso lo decía Carlos de Beatside. Es que ahí Que sí. decía, no sabemos quién te está escuchando que le estés pudiendo cambiar la vida en ese momento, por Total. X o Y razón. Y él nos contaba una experiencia de vida cuando en un concierto tocó y una niña se le acercó y le decía, yo hoy no quería Quería- seguir viviendo Exactamente. y al verlos a ustedes como que cogí ganas otra vez de vivir. Teso, huevón. Duro, Teso, muy teso. duro.
Qué Entonces, chimba, Mincho, que te hayan también tocado ahí ciertos capítulos, porque vos Ajá. también sos un emprendedor. Sí, pues de cierta manera lo que yo creo que pasa en Colombia es que a nosotros nos educan como para trabajar pues como directo, Ser pero mano de obra. nunca salir como, bueno, ¿y usted qué puede hacer más allá de eso? Entonces yo creo que eso también lo inspira a uno a muchas cosas. qué chimba, Mincho, weón. Y a mí me parece muy bacano y te quiero agradecer, weón, por haber creído en el proyecto y seguir creyendo en el proyecto, weón. Porque, pues, no todo el mundo le mete las ganas, weón, de entrada. De como que, ¿sí será que estos manes sí graban todo eso? ¿Sí será que estos serán manes juiciosos? sí serán juiciosos? Pues uno no sabe, pues, sí, ok, Ajá. normal. Porque, pues, es tanto para allá y para acá. Entonces, yo quiero agradecerte, weón, aquí ante toda la gente, weón, y con Daniel y todo. Porque, marica, en serio que haber encajado y haber encontrado una persona realmente responsable es difícil, ¿cierto? Y te quiero agradecer por eso, weón, porque pues, nosotros contamos con tu video también, weón. Imagínate donde este marica un día diga, no, me emborraché, marica, y no va a video. No, Ay, eso no pasa. marica, Nos un ha día sí, pasado- un día no. Nos ha pasado No, dos cosas marica. una vez. Una vez, nosotros aquí, todos los micrófonos puestos, esperando a Mincho. Y Mincho no llega, y Mincho no llega. Pero Micho venía de Santa Elena, ¿era? ¿Dónde No, venía? no, yo- Mincho no sabía que había no, capítulo no, de no. Ah, verdad, weón. Micho nunca Porque es llegó. que dijeron es que entonces hoy a las 8, yo pensé que era porque fueron de Era los miércoles. primeros. Claro, yo dije, porque no habíamos coordinado de que todos los miércoles realmente iban a haber podcast. Es que hoy a sí, las 8, sí. entonces él pensó que Entonces, salía el programa a las eso, 8. Y yo, Ah, Pamelo, sí, hoy a ya las acordé. 8. Y nosotros aquí ya listos para grabar. Era un capítulo sin invitado, normal. Nosotros esperando. Y No nada. teníamos ya pregrabado uno. Sí, salió pues cuando le mandamos un selfie a Mincho, como, hey, Mincho, ya estamos acá. Mincho es que, ¿cómo así? Hoy no hay programa. Entonces, marica, claro que hay programa. Aquí estamos, hombre. Y otra vez nos pasó que Mincho es que ella llegué y nosotros en la casa y como, ¿llegó a dónde, sí. huevón? Por eso sí, mismo, sí. por comunicación, porque yo se supone que todos los miércoles había podcast y no me dijeron. qué Y yo risa, por güey. aparte, ellos pues son manes que Yo todos digo, que no cumplidos y llegan. nada. Y andan en Estados Unidos. Ella estaba en la USA, güey. A Mincho una vez grabando, eso fue muy bonito. Eso fue muy ¿Qué? bonito. No me acuerdo. Pero estaba grabando y no, el video no nos pudo salir como queríamos que saliera porque la hermosura de Flora se puso a jugar con Mincho enfrente de la Ah, cámara. sí. Ese fue un Capítulo reto porque especial. yo le decía como Flora, como, muéstrame esto, pero por este lado. Y Flora es que no, aquí, mira. Y mostraba ese Sí. dibujo en toda la pantalla. Salió un visualize ese día. Sí. Eso salió, sí, como una repetición de varios segmentos del capítulo, pero no pudimos ponerlo en video completo. Pero fue muy charro porque Mincho sufría. Como, marica. ¿Qué hago? Y nosotros acá para verme la película, ya, déjela. Ya, todo Sí, bien, ya. qué Pero va, ustedes de cierta manera veían como que... Ah, no. No, man, que es no que no había. da, uno mismo se No. da cuenta. Sí, sabe lo que está sucediendo. Porque donde hubiera sido muy bonito. Sí, claro, donde Flora hubiera estado tranquila, digamos, ahí todo el capítulo, se hubiera podido sacar el Ajá. capítulo. Pero es una niña y le gusta jugar y estaba con Mincho ahí que también tiene cara de No, y le juguetón. gusta lo artístico. Y entonces era como, mira el dibujo que hice, mira cómo pinto, que mira. Y, Sí, Flora es y muy yo veía, artista. pero como que toda la pantalla y yo, Bueno, hágale. Entonces Mincho terminó enfocando a Flora. A Flora, sí, más bien. Una chimba, weón, una chimba. Y Flora es muy artística, weón, y ese capítulo queda para la historia. El una audio de ese belleza, día fue weón. diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella decía como, eso soluciona adhesiva el podcast. Ah, sí, ella La era la Lebuena. presentadora del programa. La Ajá. Lebuena. Es La la Lebuena. solución el podcast, la rebuena. Esta semana dijo eso, weón. Esta semana a Nela le mandó un audio ayer, precisamente, mandando es que, mamá, no sé qué, la le buena. Pero así de la nada, weón. Y yo me cagué. De la tal risa. palo, Una tal astilla. chimba, weón, A lo muy bien. bonito. Muy Oigan, bonito, muy bonito. Cuando estamos acá y se nos pasa el tiempo, entonces Mincho nos hace ahí la seña, pero no hay Mincho, huevón. Se nos Aquí acabó llegó el el tiempo, tiempo, huevón. Ey, qué chimba de capítulo. Yo creo que recordar también es vivir. Uy, parce. Y creo que también es bacano hacer un pare ahí de vez en cuando, de decir como, hey, tomémoslo más relajado, conversemos, parchemos. Fue una forma muy bonita también de recordar estos 42 capítulos sin falta, 42 semanas. 42 semanas es mucho tiempo. Estamos a 10 de las 52 de cumplir un año de empezar este proyecto. Marica, una Sin chimba. parar cada miércoles. Ojalá Spotify nos dé un premio, huevón, como por juiciosos. una plaquita. Una plaquita. Un poquito YouTube. por juiciosos. Pero no, fue muy bacano hacer este capítulo. Me los oye mucho. Yo creo que Hander y Micho también se los oyeron mucho. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Muchas gracias por estar conectados. Y un proyecto de estos no es sin ustedes. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado.
por siempre escucharnos. Y se vienen cosas muy bacanas, como siempre. Tenemos invitados muy bonitos y vienen más capítulos que tenemos en mente para hacer. Pero esto queríamos regalárselos y queríamos regalárnoslo nosotros también por ese detallito de... Ese es el primer capítulo, pero no sabemos a qué va a sonar el 42avo. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Y muchachos, les cuento que a eso sonó el 42avo. A eso está sonando. No pensamos en era Mincho No sonó acá. a No, la ya. camisa negra. No sonó, Ah, no sonó la Mincho. camisa negra en el momento. Pero En va a el sonar, momento. En el Mincho. Pero momento. va a sonar. Va a sonar la camisa negra algún día. Mincho siendo Mincho con Daniel. Pero entonces, a esto suena el 42avo, muchachos. Muchas gracias también por estar acá, por estar conectados, por todas sus opiniones, por todo lo que ustedes hacen. Y también los invito a que inviten más gente a que vengan a escuchar acá, porque pues, aquí estamos transformando muchas cosas. Y a nosotros como a las personas. ¿Sí o no, Mincho? ¿Y sí o no, Daniel? Y saben que en Soluciones Adhesiva hacen todo el tipo de etiquetas, gran formato, Plotter plotter de de corte. corte. ¿Qué más? ¿Qué Impresión más? gran ¿Qué más? formato. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, que... Branding vehicular. vehicular. Podcast. Podcast también. Y bueno, muy Y chido. bueno, la re buena. La re Gracias, buena. Todo bien. muchachos. Todo bien, todo bien. Eso fue Solución Adhesiva, el podcast. Un podcast lleno de buena energía hecho en Medellín, Colombia, bajo la producción de Solución Adhesiva, en edición de audio Daniel Díaz y en la conducción Daniel Díaz junto a Hander Cano. Mincho, y como todos los invitados, el bolsillo del podcast. El bolsillo.